Y acá, chicos, aquí hay producto, fíjense, tanto en este argumento como en ese argumento hay producto. Entonces voy a desarrollarlos. Uno podrá decir suma de logaritmos, claro, pero no son mismas bases. Fíjense, base X y base A no son mismas bases, por lo tanto no se puede hacer operaciones entre ellos. Pero sí separadamente se podría simplificar. Aquí logaritmo de A más el logaritmo de A. Colocaremos aquí logaritmo en base A de X más aquí cambia de base, ¿ven? Logaritmo en base X de A más el logaritmo en base X de X. Bueno, eso es lo que tenemos del primer radical. Más, igual acá, un medio, raíz cuadrada de un cuarto vale un medio. Y aquí tendríamos prácticamente lo siguiente. El logaritmo, aquí cambia un poquito, chicos, así que por favor, atentos. Logaritmo de A de X menos el logaritmo de A más el logaritmo de X de A más el logaritmo de X de X. Bueno, en todo caso es menos, ¿no? Aquí sería menos. Y todo esto está dentro del radical e igualado a A. Voy a tratar de aclarar esto un poquito, por favor. Ya. Ahora sí, esto es igual a, como les decía, al valor de A. No estamos haciendo nada aún. Vamos a tachar los valores que son 1, porque aquí misma base, mismo argumento, esto es 1, esto es 1. Acá también ven, esto es 1 y esto también va a ser 1. Obviamente siguen siendo diferentes bases, pero ya vamos a verlo con diferente perspectiva también. Además voy a multiplicar a la ecuación, aprovechando que esa fracción, este 2 quiero eliminar, entonces voy a multiplicar por 2 a todos los miembros de esta ecuación. Voy a multiplicar por 2. Multiplicando por 2 ya obviamente se van a eliminar esas fracciones, ¿no? En sí tendría, o en resumen tendría, chicos, fíjense acá, tendría lo siguiente. Tendría el logaritmo, bueno, tendría el logaritmo de A de X, voy a colocar primero, ¿listo? El logaritmo en base A de X más el logaritmo en base X de A más 2. Eso es lo que tendría en la primera. Ya no está el radical, ya no está la fracción porque he multiplicado por 2. Y aquí tendría también algo similar a esto, observen, el logaritmo en base A de X más el logaritmo en base X de A, pero aquí es menos 2. No son iguales, son diferentes. Igual a 2 veces A. Elevar al cuadrado aquí sería un error, por si acaso. Sería un grave error si nosotros elevamos al cuadrado, porque no se van a eliminar los radicales. Podríamos hacer cambio de base, porque aquí predomina mucho, fíjense, predomina mucho el hecho de que allá, fíjense, estos dos se repiten, ¿no? Podríamos hacer un cambio de variable también, pero no lo recomiendo. Mejor hagamos cambio de base, más larguito basta si hacemos cambio de variable. Vamos a hacer cambio de base. Vamos a hacer que todo tenga base A. Es decir, esto y esto lo vamos a convertir en base A. ¿Listo? En base A lo vamos a convertir. Tendríamos entonces lo siguiente, fíjense. Tendríamos el logaritmo base A de X más cambio de base. Esto sería 1 sobre el logaritmo en base A de X más 2. Esto es obviamente está dentro de este radical, ¿no? Está dentro de este radical. Ahí está. Más, aquí vamos a tener también otro logaritmo. Y tendríamos lo siguiente, el logaritmo en base A de X más el logaritmo, bueno, perdón, aquí sería más 1 sobre el logaritmo en base A de X. Esto
sería prácticamente menos 2. Igual a 2 veces a. Bueno. ¿Qué podría hacer acá? Va a formarse trinomios cuadrados perfectos. Si hacemos, por ejemplo, suma de fracciones, pero no va a salir nada con el radical. Ya. Voy a hacer entonces lo siguiente, chicos. Para no estar escribiendo mucho los logaritmos y que no me esté ocupando espacio, eso más que todo por espacio yo lo hago, ¿de acuerdo? También para que sea un poquito más sencillo. Le voy a llamar a, b, x, m le voy a llamar, ¿de acuerdo? M le voy a llamar al logaritmo en base a de x. Es que mucho se repite, ¿de acuerdo? Mucho se repite esa variable. Y voy a obtener lo siguiente. Tendría m más 1 sobre m acá, más 2. Todo esto dentro de un radical. Tendría que todo esto está dentro de un radical. Listo. Más, aquí tendría otra vez m más 1 sobre m, pero aquí menos 2. Estoy simplemente reemplazando los valores de m, o los valores del cambio de variable. Igual a 2 veces a. Acá adentro yo voy a hacer un común denominador, voy a aplicar el común denominador, máximo común denominador. Aquí vamos a tener m al cuadrado más 2 veces m más 1, todo dividido entre m. Claro, porque este va a ir a multiplicar, m cuadrado me va a salir. Esto va a multiplicar 2 veces m me va a salir. Y todo esto es 1. Lo mismo voy a hacer acá. Fíjate, m por m, m al cuadrado, m por menos 2 veces m, más 1 me queda. Todo esto dividido entre m. Igual a 2 veces a. Estos que están acá adentro son trinomios cuadrados perfectos. Son trinomios cuadrados perfectos. Con el caso más y con el caso menos de forma diferente. Ahora les voy a decir por qué en algún momento pienso que está mal planteado. Voy a distribuir para arriba, esto sería m más 1, todo esto elevado al cuadrado. Ahora voy a distribuir esto abajo, chicos, o también sí, abajo, no me olviden. Raíz mésima o raíz cuadrada de m. Acá por otra parte sería, con el caso menos, m menos 1, todo esto elevado al cuadrado, y me va a quedar acá la raíz cuadrada de m. Y tendría que esto sería igual a ¿cuánto? Perdón, raíz cuadrada de m. Y esto sería igual a 2 veces a. Como prácticamente son fracciones homogéneas debido a que esto y esto se repiten, entonces solamente voy a escribir a una raíz cuadrada. Raíz cuadrada de m, obviamente. Raíz cuadrada de m voy a escribir acá. Por otra parte, sabemos que esto con esto se cancela, esto con esto se cancela, y tendríamos simplemente acá una suma m más 1 más una resta m menos 1 igual a 2 veces a. Se cancelan de la misma forma aquí 1 con 1, te daría como respuesta 2 veces m, y aquí tendríamos dividido entre la raíz cuadrada de m, y esto sería igual a 2 veces a. Bueno, aquí podemos notar que 2 con 2 se cancelan, mucho amarillo estoy utilizando, voy a utilizar otro colorcito, ¿de acuerdo? Acá vamos a tener entonces esto, ¿no? 2 con 2 se cancelan, y puedo obtener, o puedo simplificar un poquito más, fíjense, m es lo mismo que decir raíz cuadrada de m, pero todo esto elevado al cuadrado. Y aquí tendría que esto está dividido entre la raíz cuadrada de m, igual a. Y aquí tendríamos que todo esto con uno de estos se cancela. Y obviamente vamos a tener aquí una respuesta bastante interesante. Raíz cuadrada de m igual a.
Claro, si yo quiero despejar m, necesariamente tengo que igualar, o debo de igualar esto, o debo de elevar, perdón, al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado ambos miembros, esto con esto se cancela, y tendría el valor de m. M para mí sería igual a al cuadrado. Pero m tiene su valorcito, de hecho he hecho un cambio de variable. M vale igual al logaritmo en base a de x igual a al cuadrado. Aplicamos la definición finalmente me dice que esto va a ir por debajo de acá. Yo hago caso a la definición para despejar la variable x nada más. Y tendríamos que el valor de x es igual a elevado a al cuadrado. Y esto prácticamente sería la solución del problemita. ¿Tienen consultas? No alcanzo, pero... Inge, Dime. me perdí en la penúltima línea de 2, cuando eliminamos el 2. Ah, el 2, el 2. Sí, desde Ya. esa parte me confundí. ¿Podrías volverlo a explicar? Ya, no hay problema. Como este 2 se está multiplicando, puede pasar a dividir. Entonces 2 entre 2 por eso se cancelan y se vuelve 1. ¿Listo? El 2 se cancela porque está yendo a dividir, nada más. Ahora aquí te queda m. Fíjate, aquí te queda m. Así te quedaría, ¿no? En sí te quedaría m sobre la raíz cuadrada de m igual a a. ¿Qué es lo que hice? Acá simplemente le aumenté una raíz, pero para no afectar nada le elevé al cuadrado. Cosa de... ¿Eso por qué lo hice? Para que sean iguales, fíjate, se cancela todos estos con uno de estos. Y por eso te queda raíz cuadrada de m igual a a. ¿Por qué lo elevé al cuadrado? Lo elevé al cuadrado porque esta m no tiene que estar con raíz, después lo elevé al cuadrado. Elevando al cuadrado ya se cancela, m vale igual a a, y de acá m vale igual al logaritmo base a de x igual a al cuadrado, obviamente, ¿no? Y este elevado al cuadrado. Esto ahí por debajo de acá y por eso te va a dar la solución. ¿Se entiende? Sí, está bien, ahora sí. Ya, listo. ¿Cómo es, muchachos, los demás? ¿Cuántos estamos en línea? ¿Cuántos estamos conectados? 97. 97. Ya, está bien. Pase que quieren, chicos, pase que quieren. Hoy han nacido futuros profesionales en Derecho, ¿no ve? En Derecho, en otras carreras más seguramente, ¿no? Ya han muerto futuros ingenieros. Ni modo, ¿no ve? Ni modo. Pero mejor, más cupo para ustedes, ¿no ve? Si es que están ustedes en línea, está bien, están queriendo prepararse. Bueno, insisto, chicos, yo a veces uno dirá, ¿por qué lo estás haciendo tan largo usted? Es que estoy explicando, chicos. Fácil es resolver problemas, aunque no crean, uno dirá, ¿cómo que fácil es resolver problemas? Sí, fácil es resolver problemas. Explicar es complicadito, chicos, explicar es complicadito, ¿no? Se tiene que tener un poquito de paciencia para explicar. Bueno, esto sería el problema resuelto paso a paso. Nos daremos un receso de 10 minutitos, chicos, vayan a tomar algún refresco o algo, vayan a comer algo. Dentro de 10 minutos no voy a cortar la transmisión y vamos a retornar y vamos a ver la última parte de logaritmos, quizás simplificación, vamos a escoger eso y vamos a empezar con trigonometría. ¿Les parece, chicos? ¿Cómo es? No deje de compartir, a ver. Está bien, está bien. Está bien. Ya. Harto bien chateado, ¿no? Un sistema más de logaritmos. Ya, vamos a hacer sistemas de logaritmos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un poquito más de logaritmos. Tenemos que asegurar sí o sí en logaritmos, chicos. Sí o sí tenemos que asegurar en logaritmos. Nos vemos dentro de 10 minutos. Está bien, Inge.
Ya muchachos, vamos a empezar. Ya. Vamos a hacer... el 4 es el mismo, chicos, escúchenme por favor todos. El 4 de acá, del 1-2019, es el mismo que el 4 de este examen, fíjense. Este es el mismo prácticamente. Entonces tienen que aplicar logaritmos, porque fíjense, aquí tenemos en la ecuación número 2 igualdad de 1 sobre b elevado al logaritmo de x, 1 sobre a elevado al logaritmo de y. Entonces, como no son iguales, vas a aplicar un logaritmo. Ahora, ¿alguien me puede decir qué logaritmos vas a aplicar tanto en 1 y 2? ¿De qué base? ¿Logaritmo de qué base vas a aplicar? 10. 10, muy bien. Vamos a hacer esto, dice, fíjate, me dice la 5, simplificar al máximo la siguiente expresión aplicando propiedades de logaritmos. Eso me dice. Creo que aquí es lo más complicadito ha sido, esto les ha confundido, fíjense, esto de acá, esta fracción que está después de este paréntesis, algunos lo han colocado como producto, pero es un exponente, ¿no? No les culpo porque acá no se nota muy bien, no lo han transcrito bien el ejercicio. Vamos a copiar este, por favor. Ustedes vayan copiándolo también en sus cuadernos, aunque no es necesario, solamente vayan, se fijan si he copiado bien, ¿de acuerdo? La respuesta de 5 dice que es 0, ¿no? 0 esta es la respuesta de 5. Vamos a sacar entonces eso. Después, aquí, fíjense, el 3 vamos a resolver, el 3 del 1-2018. Vamos a tratar de resolver lo más rápido posible. Eso trataré de hacer, por favor, lo más rápido posible. ¿Para qué? Para que podamos resolver más ejercicios. Vamos a estar hasta las 12 de la noche, estaremos, chicos, ¿de acuerdo? 12 de la noche, o si es posible hasta la 1. Así que necesito que aguanten. Se habrán ido a comprar un Red Bull, ¿no? El próximo descanso va a ser tipo 6:30 de la noche, así que ahí ya pueden aprovechar en cenar, pueden aprovechar en, no sé, en bolear, no sé si alguno bolea, pero ya. Pueden hacer todo lo posible, ya cuidado que se estén dopando, que estén drogándose, ¿no? Entonces traten de hacer lo posible para que puedan aguantar, ¿no? Reitero, ahora tenemos que pasar clases porque mañana los nervios se van a olvidar. Mañana vamos a pasar obviamente, pero en la mañana ustedes van a repasar y en la tarde nos vamos a volver a conectar para simplemente dudas acerca de todo lo que han visto. Bien. Vamos entonces a simplificar así al máximo la siguiente expresión te dice, y bueno, voy a anotarlo. Sería el problema, ¿qué número de problema sería? 7, sí, el 7. Yo quería resolver todos rápido, pero se hace más un poco. Aguantamos normal. Ya están diciendo, pero después cuidado, ¿no? Alguno ya está creo que haciendo otras cosas algunos. Algunos inclusive se han ido algunos a practicar caída libre, se han ido a tomar algunos, ¿no? Algunos ya los conozco pues. No, hija, hasta el amanecer. Ya, listo. Entonces, el 7 me dice simplificar, chicos. Simplificar. Vamos a simplificar entonces y vamos a tener, me pide simplificar esta expresión. Voy a escribir un poquito más, quizá de forma correcta. Vamos a colocar esto así. El logaritmo en base a de n elevado a la n más n me dice acá. Listo. Y todo esto está elevado a esta expresión. Es un poco larga la expresión. Hay que tener un poquito de cuidado, por lo menos al escribirlo. Chicos, ustedes en el examen ni siquiera van para ahorrar hoja, pueden decir, ¿no? Inclusive, se van de cuenta que les dan hojas allá, ¿no ven? Ustedes no tienen que llevar nada. Entonces,
Por lo menos puedes pedir 2 hojas, por lo menos pedí hojas, pues, chicos, no tanto pagas, por lo menos que te den hojas, ¿no? Entonces, no, del espacio, cuidado que seas mezquino y no te des espacio y no vas a estar teniendo ni siquiera buena visibilidad a la hora de resolver los problemas. Tienen que tratar de escribir un poquito grande, más todavía si se tratan de exponentes. Ya, escribir exponentes está bien, pero escribir exponentes o tener exponentes como logaritmos, ahí ya es un poquito complicado. Ya tienen que tener mucho cuidado con eso. Bueno, esto así debería de escribirse. En el ejercicio se ve de forma diferente, bueno, en el problema del examen. Y tienen que preguntar, más bien ahí ya pueden preguntar, ¿está bien esta parte? Así, ¿no? Y bueno, obviamente lo van a poder corregir en su momento. Ya. Simplificar E, no sé por qué será E, creo que debe ser E de ella, ¿no ve? Aquí vamos a colocar E, vamos a simplificar. Bueno, ¿por dónde partiríamos? Acá, creo que, fíjense, no sé, pero me late que esto y esto está por demás. O sea, no van a hacer nada. Si ustedes se dan de cuenta, para no me voy a dejar copiándolos a estos dos. Miren, voy a tener que copiar esta fracción. Para mí que, para estar escribiendo, o sea, no da estar escribiendo todo. ¿Ya? En resumen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer operaciones primeramente acá nada más. ¿Ya? Ahí voy a hacer operaciones. Veré qué es lo que me sale y según eso voy a hacer operaciones en los demás. ¿Para qué vas a estar haciendo operaciones en todos si solamente se hace operaciones en un solo lado? Ya. Vamos a llamarle entonces el valor de A. A le vamos a llamar. Vamos a decir entonces para A. Coloquemos acá para el valor de A. Para el valor de A, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Observen. A es igual. Aquí tendríamos el logaritmo de base A de n elevado a la 1 sobre n. Pero claro, fíjense aquí, este n está yendo como 1 sobre, bueno, está yendo a dividir a ese 1. ¿Listo? Voy a obtener entonces eso más 1 sobre n multiplicado por el logaritmo en base a de 1 más el logaritmo en base a de n. Perfecto. De acá vamos a continuar con el análisis. Fíjense que este 1 sobre n puede ir a multiplicar acá, ¿de acuerdo? Va a ir a multiplicar a ese logaritmo. Teniendo por consecuencia lo siguiente. 1 sobre n por el logaritmo en base a de n más 1 sobre n por el logaritmo en base a de 1 más el logaritmo en base a de n. Bueno, de estos dos podemos factorizar, es evidente que podemos factorizar 1 sobre n. Factorizamos 1 sobre n. A va a ser igual a 1 sobre n ya factorizado. Y tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos un logaritmo en base a de n. Puedes o no puedes colocar paréntesis. Yo lo estoy colocando para que se den de cuenta de algo nada más, ¿de acuerdo? Logaritmo en base a de, aquí sí tienes que colocar paréntesis porque hay dos términos. En cambio en el otro de n no puedes. Si querías puedes, no hay problema. Y bueno, acá vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Suma de logaritmos, ¿tienen la misma base? Claro que sí, tienen la misma base. Entonces, si tienen la misma base, vas a escribir un solo logaritmo y vas a multiplicar los argumentos. Tendríamos entonces esto, ¿ven? 1 sobre n. Y aquí tendríamos, escribes un solo logaritmo con una sola base y multiplicas. Vamos a multiplicar acá. N vamos a multiplicar por 1 más el logaritmo de base a de n. Muy bien. Ahí tenemos la simplificación. Es interesante en cierta forma.
podríamos multiplicar. Ya, vamos a hacer lo siguiente acá. Esta n de aquí, chicos, chicas, fíjense, esta n de acá vamos a distribuirlo tanto acá como acá, ¿de acuerdo? Y ya vamos a tener una expresión un poquito simplificada. A es igual a 1 sobre n por el logaritmo de ¿quién? Aquí tendría n más n multiplicado por el logaritmo. Sus micrófonos, por favor, chicos, sus micrófonos revisen, ¿ya? Para no tener problemas con los demás. Si no, le vamos a hacer bullying al que no apaga su micrófono, ¿de acuerdo? Ya, ahí está. Ya, el valor de A. Te falta la base A, ¿no? Base A falta. Listo. Voy a sustituir esto en E, pero antes voy a hacer lo siguiente. Esta N puede bajar o no. Claro que sí, puede bajar. Al bajar, van a observar qué es lo que pasa. Bueno, tendríamos entonces esto. Voy a reemplazar, vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazarlo y vamos a obtener esto, observen. Reemplazando, tendríamos que E, que es la expresión a simplificar, sería n multiplicado por el logaritmo de base A de n más n. Y todo esto está elevado a la ¿cuánto? Acá está el exponente, ¿no? 1 sobre n multiplicado por el logaritmo de A. Esto nos salió de esta forma, ¿no? N más n por el logaritmo en base A de n. Y bueno, acá está el 1. Todo esto está siendo dividido entre A a la n menos 1. Aquí encuentro algo raro. Vean. Observen bien acá. Esta expresión y esta expresión, ¿acaso no son lo mismo? ¿Son lo mismo, chicos? ¿Sí o no? Sí, son lo mismo. Ni siquiera me voy a dar la tarea de volverlo a reescribir. Voy a aplicar un cambio de variable. Claro que sí, es mejor escribir en vez de eso algo sencillo. No sé, yo le puedo llamar un m a n multiplicado por el logaritmo de a de n más esa n, y al sustituirlo se vuelve algo bien sencillito. Vamos a colocar acá, es igual a m, fíjense, todo esto estamos desplazando m, elevado a la 1, haciendo extremos con extremos medios con medios, esa n sube y multiplica 1, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos n, todo dividido entre ¿cuánto? Aquí tendríamos el logaritmo, escribo un poquito más grande, ¿de acuerdo? De acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces E va a ser igual a lo siguiente. Tendríamos que esto sería m elevado a la 1, bueno, n va a ir a multiplicar ese n arriba, y aquí lo que me queda es el logaritmo en base a de m. Ya. Más de uno se debe estar preguntando, ¿y qué pasó con esta n? N ha ido a multiplicar este 1, por si acaso, haciendo extremos con extremos, medios con medios. De acá, todo esto dividido entre a la n, todo esto dividido entre a elevado a la n, menos 1. ¿Recuerdan que un logaritmo puede subir y puede bajar? Este logaritmo va a subir, pero si va a subir con los roles cambiados, y va a subir a multiplicar al número que está allá arriba. Es decir, esta n va a multiplicarse con el logaritmo que va a subir. El logaritmo que va a subir es el logaritmo de los roles cambiados. Ahora tu base va a ser m, y lo que era tu base va a ser tu argumento. Y bueno, tendríamos eso dividido entre a a la n menos 1. Aquí podemos aplicar la permuta, ¿por qué nos conviene? Si esto viene en vez de a y esto viene en vez de n,
vamos a obtener lo siguiente. Tendríamos a elevado a la n multiplicado por el logaritmo en base m de m. Y todo esto dividido obviamente entre a la n menos 1. Esto prácticamente sería la unidad. Y tendríamos una división entre unas expresiones similares básicamente. Acá arriba me quedaría simplemente a la n. Esta a la n que estoy escribiendo no he hecho nada desde un inicio. Esto con esto obviamente se van a cancelar dándote como un resultado igual a 1. Y te da lo siguiente, 1 menos 1, también lo mismo, se cancelan. Y al cancelarse te da un valor de 0. Entonces podemos concluir acá que el valor de E es igual a 0. ¿Alguien tiene alguna consulta referente a este problema? No, Inge. Bueno, en realidad lo que se ha hecho es siempre buscar, hay una simplificación larga, chicos, siempre tienen que buscar una expresión donde hacer operaciones, porque no siempre se hacen todo, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cómo lo sabes? Por ejemplo, acá es sospechoso que, por ejemplo, a la n y ese 1 no hemos hecho nada con ese 1. Copiar todo hubiese sido un poquito más gasto de tiempo que otra cosa. ¿Tienen consultas? ¿Alguien quiere consultar algo? Sí, que en esta última también no pude entender bien cómo el logaritmo de a de base a en m subió a n. Ya. Está bien. Muy bien. Esto es bueno que lo pregunten y lo consulten, porque esto se llama cambio de base. ¿Ya? Así lo voy a escribir como siempre lo escribo de esta forma, un poquito más grande. Bueno, nosotros tenemos, en resumen estos chicos, en resumen así es, ¿ven? Todo logaritmo de base b de a puede bajar o puede subir. En este caso se llama esto cambio de base. No me gusta que b sea la base y que a sea el argumento. Quiero que sea al revés. Entonces tú colocas el 1 sobre el logaritmo de a de b. Siempre, un logaritmo puede bajar, así como puede subir. Este logaritmo baja, fíjense, ha bajado, pero ha bajado con los roles cambiados, es decir, han cambiado estos dos. Ahora vamos viceversa, porque esto no solamente es igual a esto, ocurre lo contrario, todo esto también es igual a esto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a analizarlo de esta forma. Si un logaritmo lo ves abajo, lo puedes subir. ¿Cómo lo subes? Lo subes, bueno, obviamente lo puedes subir, pero con los roles cambiados, fíjate. Este logaritmo en el pasado estaba arriba, era logaritmo en base b de a, justo lo opuesto a lo que está acá, justo lo opuesto. Entonces, en resumen, un logaritmo baja con los roles cambiados, baja con los roles cambiados. Un logaritmo sube, pero también con los roles cambiados. Eso es resumen, ¿de acuerdo? Ahora, si tienes, por ejemplo, un numerito n multiplicado por logaritmo en base a de b, y tú quieres, por ejemplo, cambiar, entonces la n se queda y esto va cambiando, b y a. Y si va a subir, va a multiplicar a este, como lo está haciendo acá. Eso es lo que hice acá. Esto de aquí, este logaritmo, subió pero con los roles cambiados. Con los roles cambiados. Y como aquí había un numerito n, entonces lo ha ido a multiplicar a esa n. Aquí está. No sé si se llegó a entender. Sí, ingeniero, gracias. Listo. Traten de usar ese, no sé, esa regla mnemotécnica. Todo logaritmo puede subir o puede bajar con los roles cambiados, ¿no? La base y el argumento lo cambias. Bueno, ya hemos acabado eso, que parecía difícil. A mí es un poco sencillo, ¿no? Había que darse de cuenta, pero también tampoco es que digamos era muy fácil, ¿no? Ya, hagamos este sistemita, por favor. Este sistema que parece un poco complicado, un poco largo, pero vamos a hacer. Vean que aquí, aquí no han tenido suerte. ¿Por qué? El 2018
ha entrado una pregunta de logaritmos, después ha entrado 3 preguntas de trigonometría, fíjense. Dice una curva inclinada, la 4, la 5. La 5 es una combinada de trigonometría y progresiones. Entonces han entrado en sí 3 preguntas de trigonometría y 2 preguntas de progresiones, pero obviamente la quinta es combinación de trigonometría y progresiones. Interesante. Pero sí o sí va a entrar uno de logaritmos, chicos, así que tienen que asegurar. ¿Bien? Mientras más aseguran, mejor. ¿Bien? Entonces voy a copiar este problemita, voy a copiar este problema. Resolver, pues. Ya. Bueno, tenemos este problema. Alguien no sé si puede fijarse si está bien copiado. Logaritmo en base 3, de logaritmo en base 2, de a elevado al logaritmo de la base raíz cuadrada de a de x, más el logaritmo de la base raíz cúbica de b de y, sobre el logaritmo en base b de 27 igual a la unidad, y bueno, el logaritmo en base 3 de x multiplicado por logaritmo en base 4 de 3, y acá más el logaritmo en base 3 de y igual a un medio del logaritmo en base 2 de 4x, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, entonces vamos a empezar por simplificar. Ya, vamos a empezar por simplificar. Voy a simplificar uno previamente. Ya, voy a simplificar uno previamente y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en la ecuación número 2. En uno previamente porque vamos a percibo esto, observen. Aquí tengo
una raíz cúbica. Aquí tengo de bases raíz cúbica. Voy a utilizar este atajo. No es otra propiedad por si acaso. Esta propiedad, de hecho, ya lo hemos demostrado varias veces en clases. O esta operación, en pocas palabras. Nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando tú tienes un logaritmo, voy a traer otro colorcito. Vamos a usar cuando ustedes tienen, por ejemplo, un logaritmo de base raíz, vamos a colocar acá, de B, de A podemos colocar, aquí vamos a colocar una N. Esa raíz encima, o ese índice directamente va a ir a multiplicar al logaritmo. No está diciendo que la base o que el exponente de la base va a multiplicar, sino que haciendo extremos con extremos medios con medios, fíjate, esto yo lo voy a reescribir acá. Esto es igual al logaritmo de B elevado a la 1 sobre n de A. Esto es igual a 1 sobre n, porque va a ir a dividir este exponente de la base al logaritmo. Y haciendo extremos con medios te va a salir n. Te va a salir prácticamente esto, ¿no? Por eso les decía, no es que es otra propiedad. Sin saber esto, ¿puede sobrevivir? Claro que sí. Pero yo estoy haciéndolo, lo estoy escribiendo para utilizar o verlo como un atajo. ¿De acuerdo? Lo voy a usar como un atajo porque veo en dos lugares que puedo usar eso. ¿De acuerdo? Eso a mi favor. Aquí está marcado con verde, ven, esto y esto. En esos dos lugares voy a usarlos. Bueno, los voy a usar. Aparte de eso, vamos a escribir esto. Si yo tengo división de logaritmos, aquí por ejemplo logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de B, a ver, vamos a colocar otra base. Vamos a colocar una base C. Si yo tengo división de logaritmos y estos dos tienen la misma base, se cancelan estas bases y ahora escribes un solo logaritmo. Y tu nueva base va a ser el de abajo. Y tu argumento va a quedar siendo el de arriba. ¿De acuerdo? El de arriba no cambia. Entonces tendríamos que usar esas dos propiedades que les estoy mostrando. Y obviamente más, ¿no? Pero esto es lo que estoy recordando. Estoy haciendo recordar. Bueno, vamos entonces a decir en la ecuación 1. En 1. En 1 decimos. Y bueno, vamos a obtener lo siguiente. Voy a tener que escribir nomás, tal como está, el logaritmo en base 3, paréntesis, del logaritmo en base 2. Ya casi, fíjense, A. ¿Qué índice es el que está en este radical? Es 2, ¿no? El índice. Ese índice va a ir directamente a multiplicar. Y vamos a tener logaritmo en base A de X nada más. Listo, se elimina ese radical y escribo nada más eso. Más lo mismo acá. Ese índice es 3, ese 3 va a ir a multiplicar. Y aquí tendríamos simplemente el logaritmo en base 3, o bueno, en base B, perdón, en base B de Y. Y aquí tendríamos algo interesante. Observen que 27 vale 3 al cubo. Ese 3 que vaya a multiplicar, y voy a obtener igual 3, fíjense, 3 por el logaritmo en base 3, bueno, en base B, perdón, en base B de 3. Todo esto es igual a 1. Este más lo voy a colocar un poquito más acá abajo. Se eliminan prácticamente este número 3 con este número 3. Y también acá, si ustedes se dan de cuenta, hay división de mismas bases. Es decir, fíjense, división de mismas bases. O sea, división de logaritmos, ¿tiene la misma base? Sí, base B, base B. Se elimina en la base B. Entonces tu nueva base va a ser 3. Acá, ¿qué podemos aplicar en el primer término? Acá podemos aplicar la regla de la permuta. Fíjense, podemos aplicar la permuta acá. Este A va a venir en vez de X y este X va a venir en vez de A. ¿Por qué? Porque me conviene. ¿Sí? Porque aquí voy a tener el logaritmo de A y va a ser 1. Bueno, va a ser 1. Me conviene de gran manera.
Tendríamos entonces el logaritmo en base 3 de el logaritmo en base 2 de x elevado al cuadrado por el logaritmo en base a de a. Más, aquí también tenemos un solo logaritmo en base 3 de y nada más sería. Y esto sería igual a la unidad. Eso sería igual a la unidad, ¿no? Sí, a la unidad sería eso. Voy a tratar de simplificar un poquito. Acá vamos a tener esto. Fíjate, esto vale 1. Ese 2 por 1 es 2. Entonces este 2 va a ir a multiplicar acá. Y bueno, voy a tener un logaritmo en base 2 de 3, ¿no? Sí, es lo que va a pasar. De acá voy a despejar, fíjense, el logaritmo en base 3 de y voy a despejar. Aquí me queda 1 menos todo esto, observen, todo estito. Todo esto voy a describir, pero ya simplificado. Logaritmo en base 3 de ¿quién? De 2 por el logaritmo en base 2. Esto llegaría a ser mi ecuación número 1'. Claro, porque ha salido la 1, ¿no? Ha salido de la 1. ¿Tienen alguna consulta ahí? ¿Qué más, muchachos? ¿Tienen consultas? La primera propiedad, ¿cómo la utilizaron? ¿La primera propiedad? Ah, ya. La primera propiedad lo utilicé en esta parte. En esta parte que está con color verde. Ya lo voy a colocar con color rojito ahora. Acá es raíz cuadrada, entonces raíz cuadrada de a es 9. Este 2 entonces se ha ido a multiplicar directamente este logaritmo, por eso lo he escrito acá. Usando esta propiedad, este n directamente va a multiplicar. Entonces, usé esa propiedad acá. Lo mismo acá. Este es 3, ¿no? Ese 3 directamente ha ido a multiplicar acá por la propiedad, ¿no? Y bueno, está con color rojito. Estos son donde he utilizado esas propiedades. Solamente eso. Bueno, en todo caso, lo que voy a hacer ahora es simplificar. Voy a simplificar voy a simplificar la ecuación número 2, ¿de acuerdo? La ecuación número 2. Voy a decir ahora en 2. Digo en 2. Este problema también entró a un examen de dispensación por si acaso. Aquí hay producto de logaritmos. Fíjense que el argumento y la base son idénticos. Entonces vamos a utilizar la regla de la cadena. Para eso voy a reescribir todo esto de esta forma, ¿observen? Todo esto lo voy a reescribir de esta forma. Aquí tengo el logaritmo en base 3, el logaritmo en base 4 de 3 multiplicado por el logaritmo en base 3 de x. Y acá vamos a tener esto, observen, más el logaritmo en base 3 justamente de y, lo que ya tengo ahí arriba, ¿no? En la ecuación 1', igual a un medio del logaritmo. Acá sí voy a hacer operaciones. Observen bien que aquí hay un producto. Fíjense, estoy ahorita en la ecuación 2. Vean, por favor, la ecuación 2. En la ecuación 2, acá hay un producto. Aquí hay un producto. 4 por x, entonces en su pasado era suma de logaritmos. Es decir, logaritmo en base 4 de 2 más, bueno, de 4, perdón, el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de x. Ese era en el pasado, ¿no? Listo, entonces aquí hacemos la regla de la cadena. No se olviden, si ven producto de logaritmos, lo primero que tienen que ver si es que tienen el mismo argumento y la misma base. Si es así, esto se va a cancelar. Se cancelan y te queda logaritmo de 4. Pero fíjense acá, el logaritmo en base 4, pero 4 vale 2 elevado al cuadrado de x, más el logaritmo en base 3 de x, o de y en todo caso,
de y, y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser 1/2, paréntesis, el logaritmo en base 2 de 4, pero 4 vale 2 al cuadrado, más el logaritmo en base 2 de x. Uy, acá va a pasar algo interesante, se va a simplificar. Este 2 que está acá, ese 2 que está acá, va a ir a dividir, ¿de acuerdo? Va a ir a dividir. Este 2 que está multiplicando, bueno, que está como exponente, va a ir a multiplicar. Y vamos a obtener algo interesante. Tendríamos 1/2 del logaritmo en base 2 de x, más el logaritmo en base 3 de y, igual a 1/2 de 2 del logaritmo en base 2 de 2, más el logaritmo en base 2 de x. Creo que deberíamos de haber comenzado por la ecuación número 2. ¿Por qué? Porque se van a cancelar, fíjense aquí. Vamos a distribuir este 1/2 vamos a distribuirlo de esta forma. Acá y acá lo vamos a distribuir. ¿Listo? Lo vamos a distribuir de esas dos formas. Este 2 y acá lo vamos a distribuir su 1/2. Y si ustedes se ponen se fijan bien, se va a cancelar una variable, observen, logaritmo de 3 de y, y aquí te quedaría 1/2 multiplicado por 2, más 1/2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. Y fíjense aquí, esto se va a cancelar con esto porque prácticamente son iguales. Si va al otro lado con negativo, se van a cancelar. La pregunta más frecuente de este tipo de operaciones es si no estás perdiendo soluciones. No, porque aquí se trata de sumas y restas. ¿Cuándo se pierden soluciones? Cuando se trata de producto, digamos. Si hubiese producto acá y estás eliminando esto con esto, estás perdiendo soluciones. Pero si es sumas y restas, no. De hecho, siempre se van a cancelar. Y acá tendríamos también que este 2 con este 2 se cancela. Y me queda simplemente el logaritmo en base 3 de y igual a 1. Bueno, nosotros sabemos que la base va por debajo de la unidad. Va por debajo de la unidad. Y bueno, vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener que y es igual a 3 a la 1. Y esto me da que y es igual a prácticamente 3, ¿no? Y es igual a 3. Tenemos entonces que esto va a ser la solución del problemita. ¿Listo? Bueno, pero hemos encontrado el valor de y, ¿no? El valor de y sería bueno que lo reemplacemos en la ecuación número 1', ¿no? En 1' vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazar en 1'. Decimos lo siguiente entonces, vamos a reemplazar en 1'. Acá está 1' por si acaso, ahí está. Lo anotaremos, lo resaltaremos por favor. Vamos a reemplazar en 1'. Reemplazamos en 1' y vamos a obtener lo siguiente. Para empezar, aquí chicos, logaritmo en base 3 de y, eso me ha salido 1. Solamente voy a sustituir, ¿de acuerdo? Voy a sustituir en vez de eso. Recuerden que estoy reemplazando la ecuación 1', entonces esto vale 1. Y esto vale 1 menos el logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. Lo mismo, fíjense, si esto va a restar, se cancela y simplemente me va a quedar 0. Me va a quedar prácticamente esto, observen. Me va a quedar lo siguiente. 0 es igual a menos el logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. Yo voy a multiplicar por menos 1 a esta ecuación. Voy a multiplicar por menos 1 a esta ecuación. Y obviamente ya voy a tener una expresión un poquito más simplificada. Menos por este menos más el logaritmo en base 3 de 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. Y esto tendríamos que es igual a 0. Como es igual a 0, esto va a ir por debajo de 0 aplicando la definición.
Ya saben, se queda el argumento, El argumento es 2 multiplicado por el logaritmo en base 2 de x. Y esto va a ser igual a 3 a la 1. Bueno, 3 a la 0, perdón. 3 a la 0, que me da un resultado de 1. Podríamos hacer que 2 vaya... La pregunta es, chicos, ¿podemos hacer que 2 vaya debajo de 1, sí o no? ¿Cómo es, chicos? ¿Hacemos eso, sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Primero el Primero el 2. Exacto. Fíjense, ese logaritmo, ese 2 tiene que ir a dividir primero, ¿no? Tiene que estar solito el logaritmo. Entonces dejamos solito el logaritmo en base 2 de x. Y ese 2 va a ir a dividir a ese 1. Recién aplicamos. No se olviden que este logaritmo tiene que estar solito, ¿de acuerdo? Solo, no puede haber un 2 acá, no puede haber un 3, no puede estar elevado al cuadrado. Tiene que estar solito, recién se aplica la definición. Eso es importante que los sepamos. Y bueno, me va a dar un valorcito de x. Quizá no tan elegante a lo que estamos acostumbrados, pero en sí es la respuesta. 2 a la 1 medio. Y esto prácticamente vendría a ser igual a raíz cuadrada de 2, ¿no? X sería finalmente la raíz cuadrada de 2. Y ahí acabamos con el ejercicio. Acabamos con el problemita. Y listo. Bueno. Antes de pasar de hoja, o bueno, antes de pasar de ejercicio, tienes que fijarte en tu problema original, que es el 1 y el 2, x y y están actuando como base, diré como argumentos, los dos están actuando como argumentos. Entonces tienes que preocuparte si te sale, por ejemplo, 0 de respuesta o un número negativo. En este caso, y x son positivos, no son ceros. Entonces, como son positivos y no son ceros, se aceptan los dos, ¿no? Si en algún momento te saldrían respuestas negativas, o diré, si en algún momento x y y están como bases o argumentos y te sale x y y negativos, entonces tienes que rechazar esos valorcitos. Eso es importante que lo sepas. Bueno, un problema un poco quizá larguito, pero lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos logrado. Hagamos otro ejercicio, por favor. Nos apuraremos. ¿Alguien tiene consultas? Todo claro. Ya. Por lo que pueden ver, o sea, pueden revisar, ¿no? Por eso se les ha dado también guía de exámenes. Todos los ejercicios que ustedes ven, la mayoría entra sistemas de ecuaciones logarítmicos, sistemas de ecuaciones logarítmicos. A veces dos ecuaciones, bueno, dos problemas de logaritmos entran, ¿no? Yo creo que va a entrar uno nomás también. Tampoco es Navidad, ¿no ve? Fíjense, acá está, logaritmos. Siempre una pregunta de logaritmos entra en cada examen, mínimo. Entonces, mínimo 20 tienes que sacar en el examen, ¿no? Mínimo, te digo, porque los logaritmos son sencillos. Bueno, vamos a hacer entonces esto. De acá, este 4, chicos, del 1-2018 es lo mismo que este, porque eran diferentes, igual que ustedes, digamos, están llevando el turno 1 y turno 2, ¿no? Igual, este es turno 1 y el otro es turno 2. ¿Cuál quieren resolver? Depende de ustedes. El primero, que es este, o el segundo, depende de ustedes. ¿Cuál? Es uno mismo. El primero. Ya. Bueno. Primero. Vamos a resolver entonces este 4. Este 4 vamos a resolver. Mientras voy a colocar no sé qué. Vamos a copiar entonces.
Creo que sí. Bueno, ese es el problema. No sé si alguien puede verificarlo, por favor. ¿Cómo es, muchachos? Está bien, hija. ¿Está bien? Ya. Bueno, entonces vamos a empezar por el más sencillo, ¿ya? La idea, si ustedes están dados de cuenta, es eliminar los logaritmos. Esa es la idea de un sistema de ecuaciones y de una ecuación logarítmica. Si vamos a percibir esto, fíjate, yo puedo hacer en dos operaciones, bien rápido, así bien rápido. En dos puedo decir. En dos. Fíjate que este logaritmo que está acá es una resta de logaritmos. Un logaritmo lo voy a llevar al otro lado inclusive. ¿Bien? Logaritmo, aquí es x menos 1. El otro va a ir al otro lado con más el logaritmo de 1 menos y. Y bueno, si ustedes, bueno, como nosotros habíamos visto, aquí vamos a aplicar un antilogaritmo, ¿no? ¿Un antilogaritmo de qué base vamos a aplicar? ¿Alguien me puede decir? Muy bien. Un antilogaritmo de base E. Se aplica antilogaritmos, cuidado que estén aplicando. Si aquí hay un 2, este 2 tiene que ir como exponente del argumento. O si hay un signo negativo igual, ¿de acuerdo? Tiene que estar solitos, así tiene que estar solitos. Entonces de acá tendríamos que se queda x menos 1 igual a 1 menos y. De aquí podríamos quizá despejar el valor de x. El valor de x podemos despejar y va a ser igual a lo siguiente. Ese 1 va a ir con más 1, entonces más 2 menos y. Y aquí vamos a tener la ecuación número 1' o 2'. La ecuación 2'. ¿Listo? Bueno, entonces voy a hacer operaciones ahora voy a decir, ahora vamos a hacer operaciones en 1. Algo similar vamos a hacer en 1, ¿de acuerdo? En 1. Vamos a decir en 1. Y igual, esto que está con negativo va a ir con positivo al otro lado. ¿Ya? Va a ir con positivo al otro lado. Pero alguien me puede decir algo curioso, un dato curioso que hay en 1. 25, 25, 125, 125. Esos numeritos múltiplos, ¿de qué números son? Del 5. Del 5. Todos lo voy a llevar en potencia 5 o en base 5. ¿Ya? Por ejemplo, acá 25 a la menos 1, este 25 a la menos 1. Bueno, 25 primero. 25 vale 5 al cuadrado. Y como eso es 25, pero 25 está elevado a la menos 1. Después acá voy a llevarlo en su forma radical. Observen bien, en su forma radical voy a llevar esto. Esto que está, ahí está, esa y. Lo voy a llevar en su forma radical. Esta x también lo voy a llevar en su forma radical. Y así sucesivamente, ¿no? Perdón, chicos, creo que acá hice clic acá. Ya. Bueno, 25. Este 25 está elevado a la x sobre y. Pero 25 es pues 5 al cuadrado. Ese es tu 25. Tu 25 vale 5 al cuadrado. Y está elevado a la x sobre y, porque lo estoy llevando en su forma exponencial. Ya les he dicho, ¿no? Ese menos, o sea, tendría que ser menos, ¿no? Pero esto va a ir con positivo al otro lado. En la ecuación número 1, esto va a ir con positivo al otro lado.
Entonces aquí tendríamos 125 que vale 5 elevado al cubo. 5 elevado al cubo. Multiplicado por 5 también elevado al cubo. Todo esto elevado a la y sobre x. Aquí vamos a multiplicar exponentes. Por ejemplo, este exponente 2 se va a multiplicar con este menos 1. Y este 2 se va a multiplicar con toda esta expresión. Este 3 se va a multiplicar también con toda esta expresión que es y sobre x. Y bueno, vamos a tener entonces 5 a la menos 2 multiplicado por 5 elevado a la 2x sobre y igual a 5 elevado al cubo multiplicado por 5 elevado a la 3y en todo caso, sería aquí 3 veces y sobre x. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente, división de mismas bases exponentes o multiplicación de mismas bases exponentes se suman, ¿no? Vamos a sumar los exponentes y vamos a escribir una sola vez 5 en ambos lados. Por una parte, acá tendría 5 elevado a la 2x sobre y menos 2. Y aquí tendría que esto sería 5. Esto va a ser igual a 5. También tendría 3y sobre x más 3. Aquí no importa, digamos, si no haces operaciones en los exponentes aún. La clave es que aquí, si nosotros tenemos mismas bases, los exponentes tienen que ser también iguales. Por eso es que acá voy a denotar esto de esta forma, ¿ven? Esto y esto deberían de ser iguales. Estos dos deberían de ser iguales porque tenemos bases iguales también. De acá entonces sacaría de conclusión que tendríamos 2x, tendríamos 2 veces x sobre y menos 2 igual a 3y sobre x más 3. Bueno, este 2 va a ir con más al otro lado, ¿de acuerdo? Eso va a ir con más al otro lado. No sé si reemplazar de una vez x. Disculpe, en el examen podemos poner así directos, es igual al exponente, no tenemos que aplicar logaritmos. ¿En 1 o en 2 te estás refiriendo a la pregunta? En el último paso que hice. Ah, ¿igual a las mismas bases? Sí, sí. Ah, no, se puede hacer directo. No se necesita aplicar logaritmos por si acaso. Logaritmos lo aplicas cuando estos dos no son iguales. Ah, claro, Si claro, estos dos pero le pregunto si me pueden observar o algo así. no te van a observar. No te van a observar. No te preocupes. ¿Listo? Esto lo hace, o sea, eso lo hacen todos. No te preocupes. Ya, voy a obtener entonces esta ecuacióncita. Es un poquito largo, pero ya ni modo. Pero si ustedes se dan de cuenta, ya se han eliminado los exponentes y los logaritmos también. O las bases exponenciales en pocas palabras, ¿no? Tendríamos entonces esto, ¿ven? 2x sobre y menos, aquí tendría 3y, 3 veces y sobre x igual a 5. Voy a eliminar esas fracciones y para eliminar esas fracciones yo tendría que multiplicar Hola, mami. por y. Hola, hijo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Mal. Tengo que eliminar por cada uno de ellos para que se eliminen ¿Por qué? las variables, ¿no? Todos Voy a hemos aplicar reprobado en el regla, examen. no hay problema. Tendríamos entonces acá Ay, no hagas cólera. y con y se cancela. Todos, X, dositos han ¿Por aprobado. qué? Tendríamos Difícil 2 estaba, pues x no estaba al fácil. cuadrado menos 3y al cuadrado Ahorita el ingeniero nos ha igual dicho. a 5 veces ¿Qué? x, y. ¿Cómo va a ser difícil? Interesante. Difícil era, pues. Acá por otra parte, Ahorita nos ha dicho el sería más ingeniero. fácil. Se 2 puede aprobados poder nos ha dicho. reemplazar, encontrar dos valores. Y yo creo que eso voy a hacer. Si mejor eso voy a hacer. Se puede ¿Acaso no factorizar lo por que A. han avanzado dan Se examen? puede factorizar El por A. ingeniero de su libro ha sacado pues las preguntas. Y
Por aspita, a ver, lo haré. ¿Ya? Y de su libro no es como te dan en el examen, él lo crea el ejercicio. Dos los reemplazas en esta ecuación, ¿no? ¿Ya? Los reemplazas en esta ecuación y ya está. Y Tendríamos entonces No, pues con ese docente todavía hemos pasado. 2x al cuadrado menos 5xy. Con el que he hecho el examen. Estoy trasladando con menos. Miras arriba tienes 0, miras a tu lado, a tus dos lados tienes 0, miras al piso tienes 0, solo tu hoja tienes que ver. Tendríamos acá, como los Y a extremos son toditos cuadrados, estaba sacaríamos molestando, un así que grupo. estaba mirando. Entonces es más que seguro que hay una gran probabilidad, mucho más en este tipo de problemas de exámenes. Preguntas teóricas, eso sí, he asegurado. Una gran probabilidad. Veremos si se puede. la nota, ¿para cuándo va a salir? Para mañana yo Y ven creo. acá, por favor, vamos a escoger los numeritos que multiplicados me den 2x al cuadrado. Aquí Por eso tendríamos todos 4x estaban tristes, menos otros llorando se han ido. 3 No hayan podido hacer nada por tampoco, más pues. y nada más por menos 3y cuadrado, está bien. Ahora Pero vamos a nuestro verificar. examen de nosotros estaba Verifica difícil. solamente con los numeritos, ya habíamos avanzado. ¿Cómo será Bueno, el examen del segundo turno que han multiplicas dado? estos dos numeritos, 3 por menos, 2 por menos 3, menos 6. Multiplicas este numerito que es 1 por este numerito que es 1, más 1 te va a salir, sumados menos 5. Si es así, desmoraliza, pues mejor otra carrera irse, pues. No, pues hay que intentar. Entonces está bien. Estás perdiendo años. mejor zapatero, pues, Y bueno, ya les había dicho también que cada vez. fila lo igualas a 0. Las notas se suman, pues con el tercer parcial puedo recuperar. Rápidamente las despejo. Y bueno, vamos a tener dos incisos. Inciso A Ya, epilepsia. e inciso B. Pues todos estaban tristes, no había nadie que estaba feliz, así alegre. X más Tal vez hayan aprobado con 60 o 52. el otro. X menos Pero dice 2 aprobados de los 1200 estudiantes. 0. Entonces para el inciso A. A ver, ahorita te voy a mandar captura. Voy a Ahorita reemplazar te voy a dos, mandar es decir, captura. en vez de X voy a colocar su valorcito. Ya salieron las notas. No ha salido las notas, no han mandado nada en los grupos. Para el inciso A, fíjense, vamos a reemplazar. Lo que ha dicho el ingeniero ahorita te voy a Dos primas mandar. vamos a reemplazar, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, fíjense, tendríamos 2 X, pero Ahí está, ya te ha llegado. más que Alex, aprobado su Estamos haciendo- cámara. Su Vale, examen, inciso A. parece. Estamos encontrando, aquí tendríamos 4 menos 2 veces Y Ahorita voy a entrar a mi grupo del igual a prefacultativo. 0. No han mandado nada, pues ahí dice comunicado tantos. Más despacio, para el inciso A vamos a tener una respuesta y para el inciso B vamos a tener otra. Bueno, de acá tenemos que estos dos son semejantes. El signo del mayor va a ser menos Y. ¿Ya has visto o nada? Que vaya con más Y al otro lado. Llévale 4. ¿Dónde tengo que apretar? Alex, no hay nada. Salite pues de la llamada apretando ese botón triángulo. Pero acá tengo que Botón tener cuidado porque esto tengo que triángulo, reemplazarlo. Tengo que reemplazarlo Tipo triángulo creo que tienes. en 2'. Yo lo reemplazo en 2', X cuánto sale. Aquí me va a salir. ¿Está mal algo? ¿No está bien? Ahora entra al WhatsApp. Ahí debe Observen que estar. acá No hay un botón triangulito siempre, no es el del medio, de los costados es. ahorita lo vamos a discutir, lo vamos a debatir. X me saldría No tengo. menos 2 por esta respuesta. Veremos si lo vamos a Pues reemplazar o ahí lo vamos a salen aceptar. mensajes. Antes de continuar ¿Aquí? con el inciso B, Ahí debe decir vamos a ver Alex. si ¿Cuál lo es su vamos a WhatsApp de la aceptar, Alex? porque Pues ahí X apretar. me salió Pues. negativo. X, ¿dónde está? Fíjate, Este de ayer. vamos a acercar. X, fíjate. Ahorita ya he mandado dos fotos. Argumento. Y X me da negativo, me ha dado menos 2, me ha dado menos 2, menos 1, ¿cuánto me va a dar? Menos 3. Ah, ya. Entonces, yendo rápido, fíjate. Pero basta que aquí lo hayas dudado, rechazamos. Y a su Y más vamos a rechazar, porque a causa de su Y hemos sacado un X igual a menos 2. ¿Ya has visto Y o nada? Y me salió 4. Estoy pasando, pues. Menos 3. Es decir, estas Pero dos ahorita voy a soluciones colocar cámara. me proporcionan Aquí está. argumentos negativos. No puede proporcionar argumentos negativos, por lo tanto yo lo voy Ya, a pasa nada rechazar. más.
Descarto. Pues 2 aprobados, no sé, de 1500, de 1200. Lo descarto. Están bonitas, ¿no? Pero bueno. Pues nadie se estaba feliz, todos han salido tristes. Y bueno, voy a reemplazar. Vamos a Así reemplazar debe acá. ser. Pues. Por eso, si quieren, en mi libro está, nos ha dicho, después del examen. Reemplazamos 2' ahí y vamos a... Pues otros casi se hacen recomisar su examen y sacan 0. 2 menos y. Esperemos que podamos tener Pues aquí ese ingeniero dice, miras arriba tiene 0, miras al suelo tiene 0, miras a tus costados tiene 0. Aquí tendríamos menos 4. Pues tienes que estar saltando a tu examen nomás sin mover. Por eso, pues, Fíjate aquí, Debe va a salir ser menos eso. 4y. Entre estos dos sale menos 4y. a cada rato iba por los asientos, mirando, mirando. No veía bien, se acercaba a tu Ese examen. 4 que vaya a dividir, sacamos mitades. Las Cuatro, preguntas teóricas, eso y te va a dar igual me he memorizado y eso he podido responder. y es igual a un medio. Los ejercicios no sé cómo habré Por lo hecho. menos tenemos un resultado Pero has respondido. Sí, pues, pero no sé cómo habré hecho. que, fíjate, si tú los Pero reemplazas si acá no en Y, sabe las notas cuando no ha salido, ¿cómo sabe que ha aprobado 2? esto lo Él vemos es el quien inmediatamente revisa pues los exámenes de todos. Él ha hecho el son las examen. respuestas correctas. 2' lo reemplazamos. Por eso falta de 1200 estudiantes más. 2 menos Ahorita y. del primer grupo nomás has respondido, Aquí sería has revisado. 3 medios. De 1200. Son 3 medios. Por eso, Entonces, me da... los exámenes son diferentes pues para los distintos grupos. Aún no vamos a El cantar grupo de la mañana estos, tiene diferente examen chicos. al grupo Puede que un de sistema de ecuaciones casi no mediodía. tenga solución. Claro, aquí fíjate, me ha salido muchos ejercicios, satisfagan. No son los mismos. Puede que no Pues. satisfagan los dos, puede que no satisfaga uno, como en este caso. Ya. Yo creo que Pues así nomás fíjate, es. acá en la ecuación 2, en la ecuación original, que es la ecuación 2, Ya, a ver cómo será. Esperemos hasta Bueno, la mañana. ecuación 2. En la Por ecuación eso, 1 no ¿cómo hay será? logaritmos, así que no te preocupes. De hecho, hasta el inciso A que hemos Ya. encontrado que no satisface Ya, la chao. ecuación 2, Ya, lo hemos pasamos rechazado. clases. Hasta el Ya. inciso A va a satisfacer. Pero Ya. el objetivo es Ya. reemplazar o verificar si existe o no existe en la ecuación donde haya logaritmos. Aquí me ha salido, voy a reemplazar acá. Lo voy a borrar después. ¿Ya? A mí me ha salido acá logaritmo de x, ¿no? X, pero te dio 3 medios. Menos 1. Menos el logaritmo de y. 1 menos y, pero y vale 1 medio. Aquí sería logaritmo de, no te interesa inclusive su valor, tranquilos. ¿De acuerdo? Tranquilos. Obviamente tiene que darte 0 todo. Aquí sería 1 medio. Wow, me dio, esto multiplicado por 1 me da me da 1 medio, ¿no? Me da 1 medio. Menos el logaritmo de 1 medio también. No te fijes mucho si satisface o no. Fíjate si los argumentos son positivos. ¿Son positivos? Claro que sí. Entonces, satisface esa segunda opción, que es la inciso B, satisface a mi sistema. Mi valor de X sería 3 medios y mi valor de B sería, mi valor de Y sería 1 medio. ¿Tienen alguna consulta hasta ahí? Ya. Y tampoco pueden valer 0, ¿no? Sí, tampoco puede ser argumento 0. No hay logaritmo de argumento 0 ni base 0, por si acaso. ¿Listo? Ya. Hagamos un problema número 10. Problema número 10. Ven que estamos avanzando 4 horas, ya casi 4 horas. 10 problemas está bien. Para 10 problemas está muy bien. Ya no voy a resolver este problemita, chicos. Ustedes quizá en el receso para alguien que ya está ahí, o vaya a aprovechar su receso, va a ser este problemita, ¿de acuerdo? Que es prácticamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, chicos, acá. Ya, este problemita que está aquí. ¿Lo ven, no? Esta guía, por si acaso, ya lo tienen en los grupos de WhatsApp. ¿Bien? Voy a hacer el problema número 2, el problema número 2 y el 5 de este examen. Estamos haciendo todos los logaritmos, por lo menos hasta el 2015 vamos a hacer todos los logaritmos. Y luego vamos a pasar a trigonometría. ¿Ya? En trigonometría igual. Todo lo que haya en los exámenes nomás. Todo lo que haya en los exámenes. Ya sea simplificación, identidades o ecuaciones trigonométricas. Bueno, entonces vayamos copiando esto, por favor. Vayamos copiando ese problema.
Estoy describiendo este problema entonces. Ya. Bueno, entonces vamos a hacer ese sistema de ecuaciones. No sé si me pueden colaborar, si está bien, no está bien copiado. ¿Sí? Ya. Bueno, vamos a hacerlo rápido, por favor. Acá hay algo interesante, ¿no? Y esto siempre hagan esto siempre cuando, por ejemplo aquí, división de logaritmos, ¿tienen la misma base? No, no tienen. ¿Pero qué tienen de igual? ¿Alguien me puedes responder? La E. La E, que es el argumento, ¿no? Tienen argumentos idénticos. Entonces voy a hacer que este logaritmo de acá suba. Y va a subir obviamente a multiplicar. Si sube, va a subir con los roles invertidos. Va a subir con los roles invertidos. Y me conviene, porque esta E que de acá abajo, que es argumento, va a ser base. Y vamos a poder aplicar la regla de la cadena. Acá por otra parte, voy a hacer lo siguiente. Esto que vaya a multiplicar. Ese 4 que vaya a multiplicar. Este cuadrito que vaya a multiplicar. Listo. En la ecuación, no sé si vale la pena hacer operaciones en la ecuación 2, pero si valiera la pena, está complicadito nomás la ecuación 2, porque tendría que llevarlo a feo. Y eso sobre 2 lo lleva, sale la base del logaritmo sobre 2. Sí, un ratito por favor, la ecuación 2. Voy a verificar si está bien copiado. Sí. Ya. Ahorita vamos a ver. Entonces vamos a decir en 1, simplificaremos la ecuación número 1. Vamos a decir en la ecuación número 1. Vamos a entonces hacer operaciones. El lunes es feriado, chicos. Feriado creo que es, ¿no? El logaritmo en base x de e multiplicado. Aquí observen, ese logaritmo va a subir pero con los roles cambiados. Ahora e va a ser su base y x por y va a ser su argumento. Ya subió, ya una vez que sube ya no hay nada abajo. Igual a 4 veces el logaritmo, igual el logaritmo en base x de e multiplicado por el logaritmo ln es un logaritmo en base e también, ¿no? Este ln es un logaritmo de base e de x menos 2 veces el logaritmo en base x de y.
Vamos a aplicar acá algunas operaciones, como ser la regla de la cadena. Fíjate, esto con esto se van a anular. Esto, como está multiplicándose, con esto también se van a anular. Puedo hacer lo siguiente. Ese 2 que vaya como exponente del argumento, porque si está multiplicando en el pasado, pues seguía, como está multiplicando en el pasado, haya sido exponente de y. Voy a escribir lo siguiente entonces. Voy a escribir lo siguiente. Tendríamos en sí el resultado logaritmo en base x de x por y. Listo. Después tendría acá más, bueno, igual a ¿cuánto? Igual a 4 veces el logaritmo de x. Yo sé que es 1, tranquilos chicos, ¿ya? Menos el logaritmo en base x de y elevado al cuadrado. Vamos a llevarlo con más al otro lado. Vamos a decir, esto vale 1, ¿no? Fíjense, vale 1. Mientras que vamos a ir al otro lado, o bueno, vamos a llevar al otro lado a esta expresión. Vamos a llevar al otro lado esta expresión, fíjense, al otro lado lo vamos a llevar. Y vamos a tener logaritmo en base x de x por y más, más el logaritmo de x de y al cuadrado. Uno me dirá, pero ¿cómo sabes que tienes que llevar al otro lado? Es que tienen las mismas bases. Estos logaritmos tienen las mismas bases, por eso es que prácticamente percibo que es bueno que estén juntos, lado a lado. ¿Para qué? Tengo suma de logaritmos. Entonces en su pasado era producto de argumentos, ¿de acuerdo? Producto de argumentos era en su pasado. Entonces aquí escribo un solo logaritmo con la misma base y se van a multiplicar x por y, se va a multiplicar con y elevado al cuadrado y aquí esto va a estar elevado a la cuarta. Aquí aplico la definición y bueno, tendría x multiplicado por y al cubo igual a x a la cuarta. Esa x que está multiplicando que vaya a dividir y voy a obtener obviamente acá simplemente que y al cubo es igual a x al cubo. Puedo sacar la raíz cúbica. Cuando es una raíz impar no va a venir con doble signo, ¿no? Eso es lo bueno de sacar raíces impares. Si saco eso, 3 con 3 se cancelan, o puedes hacer lo siguiente por comparación. Si los exponentes son iguales, las bases también tienen que ser iguales, ¿no? Y bueno, sacando esa conclusión, tienes finalmente que x había sido igual a y, o y es igual a x. Uno de los dos. Este va a ser la ecuación 1', porque ha salido de la ecuación 1. Esto va a ser la ecuación 1'. Y bueno, vamos a reemplazarlo. Más bien, porque si en 2 hubiésemos hecho operaciones, hubiésemos tenido un poquito de complicaciones. Es mejor hacer operaciones en 1, ha sido mejor hacer operaciones en 1, porque imagínense, esto tiene que ir con menos al otro lado, después esto va a ir por debajo de eso, complicadito. Ahora por lo menos vamos a reemplazar 1', vamos a reemplazarlo en 2. Reemplazamos en 2 y vamos a obtener lo siguiente. X, donde vea ya voy a colocarle x, ¿de acuerdo? Aquí tendría el logaritmo 2x menos y, sería x de 2 más x medios. Bueno, voy a llevar esto con signo negativo y voy a obtener lo siguiente, ¿observen? Tendría esto, el logaritmo, x menos x medios sería igual al logaritmo en base x nomás sería de 2. Vamos a hacer operaciones acá. Ese 2 que vaya a multiplicar a x, 2x menos x te va a quedar x medios nada más. Bueno, voy a escribir primeramente al logaritmo en base x, ¿de acuerdo?
base x de 2. Aquí tendría al logaritmo en base x de 2. Por otra parte aquí, restando esto, me daría x medios. Voy a aplicar la definición. La definición que me dice, esto va a ir por debajo de esto. Eso me dice la definición. Y bueno, vamos a tener que encontrar x por comparación, eso espero. 2 te quedaría 2 es igual a x elevado a la x medios. Vamos a elevar al cuadrado, ¿de acuerdo? Vamos a elevar al cuadrado. ¿Pero por qué vamos a elevar al cuadrado? Vean, por favor. Elevamos al cuadrado porque esa fracción es un poquito complicada. Vean acá, por favor. Vamos a elevar al cuadrado acá. Elevamos al cuadrado a ambos lados. Y vamos a tener lo siguiente. Tendríamos en este lado 2 al cuadrado. Y aquí tendríamos x a la x medios. Todo esto elevado al cuadrado. Y aquí evidentemente se va a cancelar 2 con este 2 se cancela. Y te va a quedar simplemente esto. X a la x te queda en este lado. En el lado derecho es igual a 2 a la 2. Acá puedes encontrar la respuesta por comparación. Esto ni con logaritmos se encuentra. Tienes que hacerlo por comparación. Sí o sí tienes que hacerlo por comparación. Comparando aquí tendríamos que la única alternativa sería que x sea igual a 2. La única alternativa que tendríamos sería que x tendría que ser igual a 2. Y si x es igual a 2, entonces el valor de y también va a ser 2 porque son iguales. Estas respuestas son positivas y diferentes de 0, pero eso no me garantiza de que sean las soluciones. Tengo que ver cómo está x y y actuando en el problema original. En el problema original, tanto en 1 y en 2, x y y están solamente como argumentos y como bases. Entonces tienen que ser positivos y diferentes de 0. Lo son. Entonces aceptamos estas soluciones. ¿Tienen alguna consulta referente a esto? ¿Alguien quiere consultar? Ya. Bueno, vamos entonces a continuar. Hagamos otro ejercicio. Ahora vamos a hacer este otro problema. Sería el problema número 5. Lo vamos a hacer un poquito rápido. El problema número 5. Igual, traten siempre de, cuando ven fracciones de logaritmos, van a tratar siempre de subir al logaritmo, ¿de acuerdo? Si lo suben cambiando los roles, la base por el argumento, y les va a salir rápidamente el resultado. Vamos a copiar el 5, por favor. El 5. Unos 2 sistemas más y entramos a trigonometría.
Y ahora sí, a prestar atención. Viejo, prefiero ir ahí, llegar hasta el fondo. No se pregunta. Bueno, vamos a hacer este problema, por favor. Me dice... Yaigo paga mucho, ¿no? Por su publicidad. Cada rato. Ya. Ese problemita, lo vamos a hacer rápido, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer rápido. Como les decía, a veces no vale la pena escribir todo, ¿ya? No se trata simplemente de resolver, sino tratar de resolverlo de una forma lo más sencilla posible, porque no te olvides que vos cuando salgas profesional te van a pagar, no pues por tu linda cara, ¿no ve? Tampoco te van a pagar porque obviamente sepas matemática, ni mucho menos, ¿no? Vas a salir de tu carrera y vas a tener que resolver problemas, de eso te van a pagar, por resolver problemas, ¿de acuerdo? Entonces tú siempre tienes que tratar de resolver los problemas y por eso es que practicas desde un inicio, ¿no? Uno te dirá, ¿y esto en la vida real o en tu profesión lo vas a aplicar? No, en realidad es un lenguaje, ¿no? Pero tienes que acostumbrarte desde ya a empezar a resolver problemas. No es un problema de la vida real, por ejemplo, estos logaritmos. Estos logaritmos son básicamente ciencias básicas. Pero ya cuando estés ejerciendo tu profesión, ahí te van a dar un problema de verdad, ¿no ve? Entonces tú tienes que tratar de resolver de la forma más corta, sencilla y económica posible. Eso siempre, chicos. Siempre tienes que tratar de resolver los problemas o de darle solución de una forma corta. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en una obra tienes que tratar de resolver una cantidad de días que sea lo menor posible, una cantidad de dinero lo más económico posible, no que construyas de forma, no sé, arbitraria o que te valga, digamos, simplemente comprar materiales baratos, sino tienes que calcular hasta el tipo de material que vas a usar, hasta eso tienes que calcular, ¿no? Entonces el más económico y el más óptimo, obviamente, para que tengas un buen rendimiento. El rendimiento se le llama a tus ganancias, ¿de acuerdo? Eso es lo que vas a hacer, eso es básicamente por lo que te van a pagar también, ¿no? Obviamente si construyes o si haces trabajos en instituciones públicas, te van a pagar por tu tiempo. A veces vas a trabajar, a veces no vas a trabajar. Así es en instituciones públicas, chicos. Si tienes tu propia empresa o si trabajas en una empresa particular, ahí sí vas a trabajar, ¿no? Te van a explotar. Si mucho más si trabajas con una empresa privada, ahí sí les explotan mucho. Pero bueno, la idea es que aprendas, ¿no? La idea es que aprendas.
y vas a aprender con este tipo de problemas pequeños. Fíjense que estos dos prácticamente son iguales, son homólogos, observen. Lo mismo. Prácticamente acá es lo mismo, pero solamente cambian los roles. En vez de A está B. Ahí está, son similares. Yo voy a hacer para A, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer rápido, para este exponente. Yo le voy a llamar M. Y este exponente de acá tú le puedes llamar N. Hazlo por partes si es grande la expresión. No es necesario que tú lo hagas todo de golpe. Inclusive si lo haces todo de golpe vas a llenar tu hoja y te vas a confundir inclusive. Bien. Entonces tú vas a decir ahora, vamos a simplificar, vamos a decir para el valor de M. Para el valor de M. Para el valor de M, yo lo voy a hacer acá ya de forma directa. Fíjense, para el valor de M, vamos a hacer lo siguiente. 1, aquí fíjense, ahí está 1. En vez de 1, sabemos que 1 es igual al logaritmo en base B de B. O sea, misma base y mismo argumento. ¿Qué argumento o qué base tiene el de al lado de ese 1? Es base A. Entonces, siempre cuando tengas 1 y al ladito tengas un logaritmo, en vez de este 1 vas a colocar un logaritmo. Yo voy a colocar un logaritmo de base A y de argumento A. ¿Por qué A? ¿Por qué no B? ¿Por qué no X? ¿Por qué no base 2, 2 o argumento 2? Porque el logaritmo que está más cercano tiene argumento o tiene base A. Por eso nada más. Más el logaritmo de base A de B. Perfecto, todo esto dividido entre lo mismo. Fíjate, en vez de ese 1 voy a colocar logaritmo en base B de B, porque el otro logaritmo, el logaritmo que está a su lado, tiene el logaritmo base B. Y uno me dirá, pero ¿por qué haces eso? No te llego a entender aún. Ahorita va a tener un poco de sentido. Fíjate, ¿por qué en vez de 1 coloco misma base, mismo argumento? Aquí fíjense, aquí ya va a existir. ¿Suma de logaritmos tiene la misma base? Sí, a propósito lo hice. Lo hice a propósito para que tengan las mismas bases. Ya sí, si hay suma de logaritmos, si tienen la misma base, entonces existe producto de logaritmos. Y aquí lo que voy a obtener entonces es esto, observen. Voy a escribir acá un solo logaritmo de la base A y voy a multiplicar A por B. Claro, porque los argumentos se multiplican. Y acá escribo también, bueno, un solo logaritmo, la base B, y se multiplica A por B también, o B por A, da lo mismo. No te olvides que acá afuera está un logaritmo esperando y es de base B, de argumento X. Otra vez, yo les había dicho lo siguiente, fíjense, cuando tienes producto de logaritmos, o diga división de logaritmos, tienes que fijarte si tienen las mismas bases. En este caso, este A y este B no son mismas bases. Si hubiesen sido mismas bases, se cancelaban. ¿Pero qué tienen de igual? Sus argumentos, ¿no? Sus argumentos son iguales. Cuando sus argumentos son iguales, es inevitable, chicos. Uno tiene que subir, bueno, o uno baja o el otro sube. Te conviene que suba el de abajo, porque ya no vas a tener fracciones después. Va a subir, pero no te olvides que va a subir con los roles cambiados, ¿no? Esto que era argumento va a ser base y esto que es base va a ser argumento. Va a subir con los roles cambiados. No te olvides, siempre haz eso, ¿de acuerdo? Para que sea un poquito más fácil. Aquí tendríamos entonces el logaritmo de base A de argumento A por B multiplicado. Está subiendo inclusive al medio de esos dos. A por B es una nueva base y el argumento va a ser B. ¿De quién? Multiplicado por el logaritmo en base B de X. Ah, fíjate, ya se ha desaparecido inclusive la fracción. Esto con esto se cancelan. Pero no solamente eso. También aquí, fíjate, B, X y B también se cancelan. Y al final resulta simplemente que tú tienes un logaritmo. Bueno, M es igual a un logaritmo de la base que te quedó, que es A. La base que te quedó es A de X. Y así tendríamos el valor de A
simplificar. Ahí está, el valor de m, perdón, el valor de m. Y fíjate, si colocas en vez de este cuadro amarillo, el valor de m, podemos aplicar permuta y ya está, ya se simplifica. Bueno, esa es una forma de resolver, un poquito sencillo. Ven que es sencillo de resolver cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fracción, o bueno, si tenemos división de logaritmos y no son las bases iguales, sino los argumentos, entonces sí o sí hazlo. Voy a decir para el valor de n, ¿de acuerdo? Y si no me han atendido aquí, por favor, si no me han atendido en la anterior, acá, por favor, acá. Les decía, ¿no? Vamos a escribir n, y n es igual a 1, acá está 1, fíjense, es 1. En vez de 1, ¿qué voy a colocar? ¿Alguien me puede dictar, por favor? Base B y el argumento B. Exacto, muy bien chicos, chicas, está bien. Entonces, eso estoy colocando. Acá abajo también voy a colocar un logaritmo en base A, de A será, más el logaritmo en base A de B. Todo esto va a estar multiplicado por el logaritmo en base A de B, o de X. Esto va a ser igual, tendríamos que esto va a ser igual a un solo logaritmo en base B, de A por B. Acá todo esto va a estar dividido entre el logaritmo, también un solo logaritmo, de A por B. Y aquí tendríamos que esto está multiplicado por logaritmo en base A de X. Y bueno, acá lo mismo, fíjense, lo mismo. Voy a hacer que suba este logaritmo de acá, porque las bases no son iguales. Si fuesen las bases iguales, se cancelan las bases. Va a subir ese logaritmo y va a subir todavía al medio, ¿de acuerdo? Al medio de los dos. Al medio de esos dos logaritmos, y ya hemos resuelto el problema. Tendríamos el logaritmo en base B, de A por B, multiplicado por ese logaritmo sube con los roles cambiados, de A aquí